Vamos a seguir con el tema de reacciones complejas, ahora con el caso de reacciones paralelas. En las reacciones paralelas, lo que tenemos es que hay un reactivo que puede tomar caminos diferentes y dar en cada uno de esos caminos productos diferentes. Acá, por ejemplo, vamos a plantear una situación sencilla en la cual hay solamente un reactivo A que reaccione por tres vías diferentes, todas de orden 1, para dar tres productos que son U, V y W. Entonces, tendríamos tres constantes de velocidad, caso 1 para A dando U, caso 2 para A dando V y caso 3 para A dando W. Podemos plantearnos cómo escribir la expresión para la velocidad de desaparición de A y para la concentración de A. Una de las cosas que tendríamos que ver es que justamente cada una de las reacciones son de orden 1, o sea que la velocidad de desaparición de A va a estar dado por la suma de las tres reacciones, y cada una de las reacciones va a ser de orden 1, o sea que en realidad esa expresión para menos derivada de concentración de A con respecto al tiempo estaría dado por K1 por A más K2 por A más K3 por A. En una palabra, la suma de las tres constantes, K1 más K2 más K3, multiplicado por la concentración de A. Y la concentración de A, eso es una expresión clásica para orden 1, donde ahora la constante en lugar de ser una sola es una suma de constantes. De manera que si la integramos y encontramos el valor de la concentración de A, el valor de la concentración de A va a ser la concentración de A inicial por E a la menos K, donde K es esa suma de constantes, multiplicado por el tiempo. Bien, desde el punto de vista de los productos, vamos a tener en realidad tres expresiones de velocidad para cada uno de los productos. Por ejemplo, para el caso del producto U, la derivada de la concentración de U respecto al tiempo, el producto U se forma solamente a través de la reacción primera con la constante caso 1. Así que la formación de U con respecto al tiempo está dado por el producto de caso 1 por la concentración de A. A su vez, esa concentración de A, como vimos recién, va a estar dado por la concentración inicial de A por E elevado a la menos K por T, donde K ahora es la suma de caso 1 más caso 2 más caso 3. Si se integra, entonces vamos a tener que la concentración de U es igual a la concentración de U inicial, la concentración del producto no tiene por qué ser cero, vamos a suponer que tenga un valor inicial, y cuando hacemos la integración correspondiente lo que nos queda es que a eso hay que sumarle caso 1 por la concentración de A0 dividida la constante K por 1 menos E a la menos K por T. Lo mismo para el producto V, va a ser V0 más K2 en este caso, por la concentración de A inicial dividido K por 1 menos E a la menos K por T. Bueno, y lo mismo para el W. La expresión, como ven, es similar para cada producto y se podría escribir como la concentración inicial de cada producto más el K sub I correspondiente a cada producto multiplicado a su vez por la expresión concentración inicial de A sobre K por 1 menos E a la menos K por T. En el caso particular, seguimos simplificando cosas, en el caso particular en el cual las concentraciones iniciales de U, de V y de W sean 0, entonces se nos va el primer sumando de las expresiones anteriores, y cada una de las concentraciones de U, de V y de W están dadas por la constante respectiva multiplicada por un factor.
De manera que cuando hacemos los cocientes de dos concentraciones diferentes de productos, lo único que nos queda en ese cociente es el cociente de las constantes respectivas. De manera que la concentración de V sobre la concentración de U es K2 sobre K1, la concentración de W sobre la concentración de U es K3 sobre K1. En general, entonces, esos dos puntitos se refieren a la relación entre la concentración de U a la concentración de V y a la concentración de W, está dada por la misma relación de las constantes, K1 en relación a K2 en relación a K3. Quiere decir entonces que en esta situación los productos están en una relación constante que es independiente del tiempo y de la concentración del reactivo. Fíjense que entonces, lo único que determina la relación entre las concentraciones es el cociente de las respectivas constantes de velocidad. No importa de qué concentración inicial de A se partió. Y no importa qué tiempo estemos. Si se está a un tiempo inicial, si se está a un tiempo intermedio, si se está a tiempo infinito cuando termina la reacción. Las relaciones correspondientes de las concentraciones van a estar dadas solamente por esa constante, por esa relación de constantes. También se puede ver, vamos a ver ahora, que todos tienen el mismo valor de tiempo de crecimiento a la mitad, que vendría a ser una especie de tiempo medio, pero para el producto. Bien, si vamos a la expresión de la concentración de uno de los productos, suponiendo que su concentración inicial vale 0, tendríamos, por ejemplo, para el caso de U, que la concentración de U sería K sub 1 por la concentración de A0 dividido la constante K, y todo multiplicado por 1 menos K por T. A eso vamos a llamarlo ecuación 1. A tiempo infinito, si vamos a la expresión, para tiempo infinito la exponencial se hace 0, por lo tanto, a tiempo infinito lo que vamos a obtener es un valor de concentración de U, que está dado por K sub 1, la concentración multiplicado por la concentración inicial de A, del reactivo, y dividido la constante total del proceso. A eso vamos a llamarlo ecuación 2. Para ir a lo que decíamos recién, cuál sería la concentración correspondiente al tiempo medio de producción, tenemos que determinar cuánto vale la concentración de U, no al tiempo infinito, sino al tiempo infinito sobre 2. Es decir, la concentración que es la mitad de lo máximo que se puede alcanzar. Y evidentemente eso queda dado por K sub 1, concentración de A0, dividido K y dividido 2. Que esa es lo que vamos a llamar ecuación 3. Entonces, aquí yo modifiqué un poquito con respecto a lo que ustedes tienen en el PDF para aclarar. Tenemos que si aplicamos logarismo en la ecuación 3, nos va a quedar el logarismo de K sub 1 por concentración inicial de A dividido 2K, que vendría a ser el logarismo de la concentración al tiempo medio, o sea, concentración infinita de U dividido 2. Todo ese primer término de la ecuación, tomando en cuenta la ecuación 3. Pero a su vez, eso lo podríamos igualar tomando en cuenta la ecuación 1. La ecuación 1 es válida para cualquier tiempo. Si lo aplicamos al caso del tiempo medio, es decir, al tiempo necesario para llegar a la mitad del máximo, entonces también tendría que ser igual a la expresión que pusimos recién en esta ecuación y que llamamos sumando 1. Es decir, de la ecuación 1 aplicamos el logarismo, pero para el tiempo medio. Entonces, ¿qué nos queda? El logarismo si miramos la ecuación 1, nos quedaría el logarismo de K sub 1 por A0 sobre K,
por el 1 menos e a la menos k por t. Como ahí hay dos factores, podemos separarlos al hacer el logaritmo en el logaritmo de dos sumandos. O en la suma de dos logaritmos, mejor dicho. Nos quedaría entonces, si vamos para abajo, lo que designamos como sumando 2 sería el logaritmo de k1 por a0 sobre k, y lo que designamos como sumando 3 sería el logaritmo de 1 menos e a la menos k por t un medio, designando ese t un medio como el tiempo correspondiente para llegar a la concentración máxima de U dividido 2. Si pasamos el sumando 2 para la izquierda, nos va a quedar una diferencia de logaritmos, va a decir que eso lo podemos transformar en un logaritmo de un cociente, y en ese cociente tenemos tanto arriba como abajo k1 por a0 sobre k. O sea que lo único que nos va a quedar al hacer ese cociente es el logaritmo de un medio, como dice en la última ecuación. Y del otro lado nos queda el sumando 3, que es el logaritmo de 1 menos e a la menos k por t un medio. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos finalmente? Una relación entre el tiempo medio y la constante de velocidad. Recuerden que esa constante es la suma de las tres constantes correspondientes de cada una de las reacciones paralelas. Con esta ecuación nosotros podríamos encontrar el dato de constante de velocidad, por ejemplo, a partir del dato de un medio. Entonces, si miramos la gráfica que está a la derecha, tenemos que está graficada la concentración de U, y a tiempo infinito tendríamos la concentración de U infinito, en tanto que al tiempo medio que acabamos de definir, tendríamos la concentración de U infinito dividido 2. Ese tiempo medio es el que está en la ecuación ahí. Podríamos entonces determinar ese tiempo medio y a partir de ahí la constante de velocidad. Ahora, una cosa que decía en la transparencia anterior es que este tiempo medio era el mismo para cualquiera de las concentraciones, para cualquiera de los productos, perdón. Si nos fijamos en la deducción, esta deducción la podemos hacer tanto para V como para W. Y lo que nos queda es una expresión que es independiente de la concentración inicial de A y de las concentraciones de U también. O sea que esta expresión es válida para el tiempo medio de cualquiera de los productos. O sea que aquí esta gráfica la podríamos hacer para U, para V, para W. Tendría valores máximos diferentes, tendría valores máximos sobre 2, obviamente también diferentes, pero el tiempo medio tiene que coincidir. Bien, todo esto es válido para todas estas relaciones que estamos obteniendo, son varias, siempre y cuando las concentraciones iniciales del producto sean nulas, para simplificar la deducción. De no ser así hay que tenerla en cuenta y bueno, ahí ya las cosas cambian. La relación anterior también se cumple siempre que los órdenes sean iguales. Nosotros supusimos orden 1 además, para las tres reacciones. Pero si en lugar de orden 1 fuera otro tipo de orden, también se cumpliría. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, esta reacción entre los reactivos A y B, en la que se mantiene la estequiometría, pero en cada una de las reacciones se produce un producto diferente, ¿no? Podría ser, por ejemplo, un isómero distinto. Entonces, uno tiene una constante K1, otro tiene una constante K2. En este caso, las dos reacciones son elementales, o sea que la molecularidad es A más B, así que tendríamos orden A chica, A minúscula, para el reactivo A, y orden B minúscula para el reactivo B, porque son reacciones elementales. Pero cuando terminemos de hacer todas las cuentas, lo que vamos a llegar es al mismo tipo de relación. Es decir, la relación entre la concentración de C y la concentración de D, que son los dos productos, va a estar dado exclusivamente por la constante K1 y K2. También estamos suponiendo acá que no hay ni C ni D inicialmente. Entonces, es interesante esto porque para encontrar las relaciones entre las constantes,
en realidad a uno le basta con medir las concentraciones a cada tiempo y ver qué relación tienen. Incluso puede dejar transcurrir la reacción hasta que se acabe y ver cuál es la concentración final de cada reactivo. Encontrar la relación entre la concentración final de cada producto. Encontrar la relación de cada producto y esa relación nos da la relación entre las constantes de velocidad. No depende de la termodinámica, no depende de la estabilidad ni nada por el estilo, es una cuestión exclusivamente cinética. Bien, ahí está la aclaración de que inicialmente las concentraciones de 6D tienen que ser 0. Un ejemplo es la hidrólisis de un haluro de alquilo, en la cual las cosas se complican un poquito, porque ya los órdenes no son lo mismo. Un haluro de alquilo se hidroliza a través de dos mecanismos diferentes. Recordarán el SN1 y el SN2. Este es el SN1, el bromuro de alquilo con el oxidrilo reacciona para dar alcohol y bueno, hay un bromuro de hidrógeno. Bueno, en este caso sería un bromuro solamente lo que quedaría como producto. Y esto es una reacción de orden 1 transcurriendo a través del mecanismo SN1. Pero está el mecanismo SN2, donde la reacción es de orden 1 respecto al haluro y de orden 1 respecto al oxidrilo. En este caso el producto cambia y da un alqueno. Bien, esto es distinto a lo que vimos recién. Es decir, si bien los órdenes de reacción coinciden, en el segundo caso coinciden con la estequiometría, ya en el primero no, porque el oxidrilo no está interviniendo en la reacción, tiene un orden 0. Entonces acá ya las cosas cambian completamente. Para poder hacer algún tipo de evaluación de las constantes cinéticas, vamos a hacer un poco de desarrollo. Entonces vamos a llamarle a la concentración inicial del bromuro de alquilo A minúscula, a la concentración inicial del oxidrilo B minúscula, de manera que para un tiempo dado se consume una cantidad X tanto de bromuro de alquilo como del oxidrilo, y entonces las concentraciones de bromuro de alquilo se pueden escribir como A menos X a cualquier tiempo, las concentraciones del oxidrilo se pueden escribir como B menos X a cualquier tiempo, y lo que sí son distintas son los productos, porque las constantes son diferentes. Entonces tenemos que a la concentración del alcohol lo vamos a llamar I, y a la concentración del alqueno lo vamos a llamar Z. Salvo que las constantes sean iguales, K1 y K2, I y Z son diferentes. Lo que sí sabemos es que los dos provienen de la descomposición de bromuro de alquilo. Así que hay una relación entre todos estos parámetros, y es que X, lo que se descompuso de cada reactivo, tiene que ser igual a la suma de lo que se produjo de cada producto. O sea que X es igual a I más Z. Eso nos lleva a que podemos hacer la derivada de X respecto al tiempo es igual a la derivada de Y respecto al tiempo, más derivada de Z respecto al tiempo. Derivada de Y respecto al tiempo es la producción del alcohol, que era una reacción de primer orden, o sea que su ecuación cinética se puede escribir como K1 por A menos X, o sea K1 por la concentración de A. En tanto que dz con respecto al tiempo es la producción del alqueno, que es una reacción de segundo orden. Así que eso lo podemos escribir como K2 por A menos X y por B menos X. De aquí se puede sacar una expresión, sacando factor común A menos X y pasándolo para el otro lado, tendríamos que dx sobre dt, o sea la velocidad
global de desaparición del reactivo, de cualquiera de los dos reactivos, dividido A menos X, que sería la concentración del aldol alquilo, es igual a K sub 1 más K sub 2 por la concentración de B menos X, por la expresión B menos X, que es la concentración del oxidil. Esto nos queda una ecuación que es integrable. Es integrable. Ahora, cuando hacemos la integración, cuyos pasos obviamente me los voy a saltear, lo que queda es esta expresión. Entonces ustedes ven ahí que aparece un logaritmo. Del lado de la derecha queda nada más que K sub 2 por T, pero del lado de la izquierda nos queda el logaritmo, que a su vez tiene un factor, donde aparecen tanto el cociente K sub 1 sobre K sub 2 como las concentraciones iniciales B y A, y el logaritmo incluye tanto esa relación otra vez de las constantes como las concentraciones iniciales y también el valor de X. Entonces es una expresión bastante complicada. Entonces, sugiere cómo procesar los datos experimentales a fin de determinar K sub 1 y K sub 2. Evidentemente que la forma de procesar los datos experimentales no parece ser muy cómoda si usamos la expresión integrada. En lugar de eso, yo les sugiero que sugieran la ecuación anterior, la que está relacionada con la velocidad de reacción. Si se fijan allí, dx sobre dt es evaluable, es decir, si uno puede medir la concentración, por ejemplo, del oxidilo con respecto al tiempo, entonces eso nos da dx sobre dt. Y a partir de la concentración podemos encontrar la velocidad de consumo del oxidilo, que sería dx sobre dt. Tendríamos que saber también, para cada tiempo, la concentración del bromuro del kilo, A menos X, y la concentración del oxidilo, B menos X. Si nosotros después hacemos el cociente de la velocidad sobre la concentración del bromuro del kilo para cada tiempo y lo graficamos con respecto a la concentración de oxidilo para el mismo tiempo, vemos que hay una relación lineal donde la pendiente de esa relación es K sub 2 y la ordenada del origen K sub 1. Entonces, de esta forma podríamos obtener los valores de cada una de las constantes. Bueno, un caso de reacciones paralelas un poco diferentes, aquellas que producen un producto común. Es decir, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, que son los mismos reactivos que dan productos diferentes, acá lo que tenemos son distintos reactivos pero que dan un producto común. En el caso más sencillo lo podemos escribir así: el reactivo A por una reacción de primer orden con una constante K sub 1 da C y otros productos, y el reactivo B por la otra reacción de primer orden da, con una constante K sub 2 además, da también el reactivo C y otros productos diferentes. Entonces lo que acá podemos escribir es cada una de las reacciones de descomposición de cada reactivo, por ejemplo para el reactivo A, en función de que son reacciones de primer orden. O sea que menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a K sub 1 por la concentración de A. Y lo mismo para B, claro que con la constante K sub 2. La integración nos lleva a que la concentración de a cualquier tiempo vale concentración inicial de A por E a menos K1T, y para B algo similar con B0 y con K sub 2. ¿Cómo podríamos sacar la concentración de C? Aplicando otra vez lo que hablamos hace un rato de el balance de masas. Es decir,
concentración de C en todo momento tiene que ser igual a lo que se consumió de A más lo que se consumió de B. Lo que se consumió de A es A0 menos A, y lo que se consumió de B es B0 menos B. Por otro lado, a tiempo infinito la concentración de C tiene que ser igual a la suma de las concentraciones de A inicial y B inicial. Es decir, estamos asumiendo que tanto A como B se consumen totalmente. Entonces, la concentración de C la podríamos escribir como la concentración de C infinito, que es algo que supuestamente se puede medir, menos la concentración de A cada tiempo y menos la concentración de B a cada tiempo. De manera que C infinito menos C lo podríamos escribir como la suma de A más B, reordenando la ecuación anterior. Y ya sabemos cuánto varían A y B. A0 por E a la menos K1T más B0 por E a la menos K2 por T. En este punto podemos hacer el logarismo, que nos queda simplemente el logarismo de lo que estaba escrito en la ecuación anterior. Logarismo de C infinito menos C es igual al logarismo de concentración inicial de A por E a la menos K1T más concentración inicial de B por E a la menos K2 por T, que hasta el momento no permite ningún tipo de simplificación o reordenamiento. Esta es la misma ecuación. Y entonces, supongamos que nosotros graficamos, es decir, medimos la concentración del producto C a cada tiempo y también a tiempo infinito. Y graficamos el logarismo de la diferencia de ambos. Obtenemos entonces estos datos en la ordenada, logarismo de C infinito menos C, y en la abscisa tenemos el tiempo. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Se va a encontrar algo como lo que se ve acá, donde al principio hay una curvatura. La gráfica es una curva en la parte de bajos tiempos. Vendría a ser los puntos rosados, que luego se va acercando cada vez más a una recta. Los últimos puntos que están marcados con un color más oscuro son los que fueron ajustados a esa ecuación que aparece en la gráfica y que dan un coeficiente de correlación 1. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que en general para estas reacciones es muy probable que una de las reacciones ocurra más rápidamente que la otra. Por ejemplo, que K1 sea mucho más grande que K2. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Al principio van a estar funcionando las dos reacciones, pero la reacción 1, es decir, al principio ocurren las dos reacciones, y entonces el logarismo de C infinito menos C no es lineal con el tiempo. Entonces se ve esa curva. Pero transcurrido un determinado tiempo, se puede considerar que ya la reacción 1 terminó. Y queda nada más que los datos correspondientes a la reacción 2. Por eso, a partir de determinado tiempo, los datos se ajustan a una recta que representaría exclusivamente el comportamiento de la reacción 2. Es decir, estaría gobernada exclusivamente por K2. Bien, esa línea blanca que apareció sería el ajuste correspondiente a los puntos oscuros, que a su vez representarían el valor de K2. Entonces, si la concentración inicial de A es igual a la concentración inicial de B y K1 es igual a K2, da toda una recta, claro, es un caso muy especial. Si no, da una curva al principio y a tiempos altos da una recta para aquella reacción que es más lenta. Entonces, de la recta puede determinarse el K2
de una reacción, sería el K2 de aquella reacción que es más lenta, el K2 más bajo, y la concentración inicial de B si no se conoce. Luego se puede calcular la concentración de B a todo tiempo, puesto que la concentración de B dependía de B0 y de K2, en aquella relación de primer orden. Y por el balance de masa que ya habíamos visto, se puede calcular la concentración de A utilizando ya el dato de C infinito, de C y de la concentración de B. Una vez que se tiene la concentración de A, entonces se puede graficar el logaritmo de la concentración de A contra el tiempo. Recuerden que A sigue una cinética de primer orden, o sea que eso va a dar una recta, cuya ordenada del origen sería el logaritmo de la concentración inicial de A, y cuya pendiente sería K1. Así que, de esa manera, se obtienen los distintos valores de las constantes. Evidentemente que esto implica mucho tratamiento de datos y eso a su vez trae acarreado un creciente valor de incertidumbre. Pero bueno, es una forma de calcular las dos constantes. El último caso de reacciones complejas que tenemos para ver es el caso de las reacciones consecutivas. Así que vamos a mirar eso. Ejemplos de reacciones consecutivas son la de descomposición radiactiva, por ejemplo del uranio 238 que pasa a uranio 239 y a su vez este a Neptunio 239. Hay un reactivo que es el uranio 238, hay un intermediario que es el uranio 239 y hay un producto que es el Neptunio 239. Ahí hay una flecha que parece indicar que la reacción prosigue, pero a los efectos del estudio que nosotros estamos haciendo, que es el más sencillo de todos, esto sería el esquema este ABC que vamos a estudiar ahora. También en el caso de un diéster, que primero pasa a monoéster, que sería el producto intermedio, y después termina en el ácido correspondiente. El esquema este entonces empieza con una reacción de primer orden, donde A se descompone para dar B a través ocurriendo una constante de velocidad K1, y después ese B es un intermediario que se descompone también por una reacción de orden 1 con una constante K2 para dar el producto C. Para el caso de A, entonces, la cinética es bien sencilla. La velocidad de desaparición de A es igual a K1 por la concentración de A. Y de allí se saca que la concentración de A vale la concentración de A inicial por E a la menos K1 por T. Para el caso de B, en cambio, hay que tener en cuenta que se forma en la primera reacción, pero desaparece en la segunda. De manera que si nosotros planteamos la velocidad de aparición de B, que sería la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo, habría que tener en cuenta dos términos. El primero es K1 por la concentración de A, porque en esa reacción se está formando B. Pero a ese término hay que restarle el término correspondiente a la desaparición de B en la segunda reacción, que como es de primer orden sería K2 por la concentración de B. O sea que al final la derivada de la concentración de B respecto al tiempo nos queda K1 por la concentración de A menos K2 por la concentración de B. Sustituimos allí la concentración de A por lo que habíamos encontrado, nos queda K1 por concentración de A0 por E a la menos K1 por T, y otro término queda igual, menos K2 por la concentración de B. Esto se puede integrar y nos queda esta expresión para la concentración de B. Aparece la concentración de A inicial, aparece K1, aparece un denominador que es la diferencia entre las dos constantes, y aparece también un factor que es la diferencia de dos exponenciales, una que es E a la menos K1t y la otra que es E a la menos K2 por t. Bueno, si uno grafica esta expresión de la concentración de B contra el tiempo, adelanto que va a dar un máximo. Es decir, esta expresión tiene un máximo de concentraciones a un determinado tiempo. Hasta ese punto va a aumentar la concentración y luego de ese punto va a disminuir.
reflejando lo que ocurre en el mecanismo. Es decir, esto que pusimos aquí al principio de todo, A dando B y B dando C, ya es un mecanismo de reacción, donde evidentemente B no puede existir al final de la reacción. Primero se forma, pero en determinado momento va a empezar a descomponerse y va a terminar desapareciendo totalmente para dar el producto C. Así que esa es también otra forma de ver por qué el intermediario B tiene una curva con un máximo, es decir, porque aumenta y luego desaparece. Para C, tenemos que plantear que la velocidad de formación de C es igual a K sub 2 por la concentración de B. Y B es el valor que teníamos ahí arriba. Otra forma, cuando planteamos la resolución correspondiente, nos queda que la concentración de C es igual a la concentración de acero por todo ese término. 1 más un cociente donde aparece K sub 1 por E a la menos K sub 2 por T, menos K sub 2 por E a la menos K sub 1 por T, y abajo sigue estando esa diferencia K2 menos K1. En este caso la concentración de C va a ir aumentando continuamente porque es un producto, pero va a tener una particularidad que la vamos a ver en las gráficas. Entonces, acá tenemos, vamos a ver tres gráficas, donde lo importante es ver cómo cambian las curvas según la relación entre los valores de las constantes. Los valores, propiamente dicho, los valores absolutos de cada constante no importa tanto, lo que importa es la relación entre cada una de ellas. Acá, por ejemplo, tenemos que K sub 1 vale 0,3 y que K sub 2 vale 0,1, es decir, que K sub 1 es 3 veces más grande que K sub 2. Si uno hace con esos valores las gráficas correspondientes, tenemos lo que aparece en el gráfico. Los puntos verdes es la conversión con respecto a A. Y entonces tenemos la curva celeste, que es A, que reproduce una variación de orden 1, como ya habíamos visto, es decir, un decrecimiento exponencial. La curva B, la curva de la concentración de B es la curva de puntos azules, y como ven, tiene ese máximo, un determinado tiempo, y luego va decayendo lentamente en este caso. El máximo de B es importante, llega hasta 0,05, es decir, un poco más incluso, o sea, más de la mitad de la concentración inicial de A. Y la concentración de C está dada por los puntos rojos. Como ven, va aumentando desde un valor inicial 0 y tiene que llegar por la estequiometría de la reacción al valor de la concentración inicial de A, o sea, 0,10. Va creciendo de forma asintótica hasta llegar al valor de 0,10. Si nos fijamos un poquito en esa curva de C, vemos que en realidad hay un punto de inflexión, es decir, la curva arranca con una velocidad relativamente baja, esa velocidad aumenta, llega a un máximo, que corresponde al punto de inflexión, y luego vuelve a decaer la velocidad hay que verla como la derivada de la curva, ¿verdad? Vuelve a decaer esa velocidad y se va haciendo más pequeña a medida que transcurre el tiempo. No es casualidad el tiempo al cual ocurre el punto de inflexión de la curva C coincide con el tiempo correspondiente al máximo para B. En este caso ese tiempo máximo corresponde al valor de 6, en las unidades que sean. Veamos ahora cómo cambia cuando la constante es 0,1 y la constante K sub 1 es 0,1 y la constante K sub 2 es 0,05. En este caso volvemos a hacer la relación, ahora de 3 pasó a ser 2, es decir que se acercan los valores de la constante. Y como pueden ver, la forma es similar, pero se estira todo en el tiempo. El máximo podríamos decir que, el máximo de B, podríamos decir que es un poquito más bajo, al haber disminuido la relación entre K1 y K sub 2. Y bueno, el punto de inflexión en este caso, y el que corresponde con el punto del máximo de B,
el punto de inflexión para C y el punto de máximo para B, ahora es 15. Entonces, ¿qué es lo que pasó al disminuir esta relación? Se estiró un poquito más, bajó el máximo correspondiente a B, se llega al final de la reacción a un tiempo mayor. Y ahora veamos, en el caso que se invierta esta relación. Ahora tenemos que caso 1 vale 0,08 y caso 2 vale 0,5. Así que ahora la relación K1 sobre caso 2 es menor que 1, y más o menos podemos decir que caso 2 es 6 veces caso 1. Pero fíjense lo que ocurre en este caso. Para la concentración de A no hay demasiados cambios de una curva a la otra, simplemente baja más rápido o baja más lento. El mayor cambio que ocurre en esta gráfica es lo que pasa con la curva de la concentración de B. El máximo de B ahora es muy bajo, está muy por debajo del 0,05 y se mantiene en valores pequeños, tendiendo siempre al valor de 0 a medida que transcurre el tiempo. En este caso, el máximo también está en 6, por lo tanto el punto de inflexión de C también está en 6, pero se corresponde con un máximo de B mucho más pequeño. Bien, entonces las diferentes relaciones de las constantes traen aparejados cambios en las formas de las curvas y sobre todo tienen que ver con el valor del máximo de B. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que el B, de ser un valor importante en la primera curva, pasa a ser un valor tan pequeño en la segunda? Bueno, evidentemente lo que pasó fue que la relación entre caso 1 y caso 2 bajó abruptamente, entre el primer caso y el tercero. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que en el primer caso, la velocidad de descomposición de A ocurría en un valor alto. La descomposición de A ocurría con una velocidad relativamente alta, porque la constante era relativamente grande con respecto a caso 2. Y la descomposición del intermediario se daba proporcionalmente más lento, proporcionalmente. A medida que vamos bajando en las gráficas, esa relación se va invirtiendo, y al final, en la última, A se forma muy lentamente y B desaparece mucho más rápidamente. ¿Qué es lo que ocurre entonces? No se permite la acumulación de B en el último caso, en el de caso 1 igual 0,08, no se permite la acumulación de B porque la constante caso 2 es mucho más grande que caso 1. Entonces, ni bien se forma B, desaparece a través de la segunda reacción. Por eso es que el máximo al que alcanza es muy bajito. En los otros dos casos, la relación es favorable al caso 1, y entonces se permite la acumulación de B en el medio, porque se forma rápidamente y va desapareciendo más lentamente. De esa manera se puede acumular y se nota eso en que el máximo llega a valores importantes. En el último caso es al revés. Bien, algunas cosas que se pueden ver entonces en este tipo de reacción es que para el caso de la curva de la concentración de B, tenemos que la velocidad se hace cero en el máximo. Eso lo podemos ver desde un punto de vista matemático, lo podemos ver desde el punto de vista de la gráfica. Evidentemente la velocidad va disminuyendo a medida que llega al máximo, ahí se hace cero y luego cambia el signo. Empieza a ser más importante la desaparición que la aparición. Se puede calcular el tiempo máximo en función de los datos de la cinética y se llega a esta expresión en donde el tiempo máximo es igual al logaritmo neperiano del cociente de las constantes dividido
la diferencia de la constante. Fíjense que este tema de la relación entre los valores de las constantes K1 y K2 que estuvimos analizando en las gráficas, también es importante en la determinación del tiempo. Cuanto más grande sea K1, crece el numerador, crece el denominador. B máximo, a su vez, se puede encontrar y estaría dado también por esta expresión. La concentración inicial depende de la concentración inicial de A y depende también de K2 y K1, de las relaciones entre ambos, elevado a un exponente que es K2 sobre K1 menos K2. Decíamos que había un punto de inflexión en la curva de C. Ese punto de inflexión corresponde matemáticamente a la anulación de la derivada segunda de la concentración de C con respecto al tiempo. Y eso ocurre al tiempo máximo. Es decir, que se cumple esta relación matemática, ¿no? La derivada segunda de la concentración de C con respecto al tiempo, en el tiempo máximo vale 0. Entonces, van a coincidir en el tiempo el máximo en la concentración de B, el punto de inflexión en la concentración de C, y por lo tanto el tiempo para el máximo de la concentración de B es el tiempo para el punto de inflexión de la concentración de C. ¿Cómo se puede trabajar aquí entonces? Si se determina la concentración de A en función del tiempo, eso nos permite hallar K1. Si se determina el tiempo del máximo de la concentración de B, entonces tenemos esa relación que dice allá arriba entre K1 y K2, donde ya previamente hemos determinado K1. Lo mismo con B máximo. B máximo, conociendo la concentración de A0 y conociendo la constante K1, depende exclusivamente de K2. Entonces, con estos valores podemos calcular tanto K1 como K2. K1 sale enseguida de la concentración, de graficar concentración de A en función del tiempo, o de integrar, aplicar el método integral a esos datos, en tanto que K2 sale una vez que uno tiene K1 de las expresiones de tiempo máximo y de P máximo. Bueno, algunos casos más complejos que se pueden dar son estos que están mostrados acá. A ver, en esencia cualquier mecanismo de reacción se puede construir en base a estos tres tipos de reacciones complejas que vimos, más reacciones sencillas de un solo paso. Es decir, un mecanismo de reacción puede incluir reacciones de un solo paso, más reacciones opuestas, más reacciones consecutivas, más reacciones en paralelo, todas combinadas entre sí. Cuanto más reacciones haya, más complejo es el mecanismo. Pero en última instancia se reduce a una combinación de ese tipo de reacciones. Evidentemente, cuanto más reacciones hay, más complejo es la resolución del mecanismo. Normalmente lo que nosotros vamos a hacer es hacer suposiciones de aproximaciones de relaciones entre constantes, de manera que se pueda simplificar el panorama general del mecanismo y se llega a una solución más sencilla. De lo contrario, bueno, hay que utilizar la simulación, modelado, y encontrar la solución de todo el sistema eh, para distintas situaciones. Entonces acá tenemos un primer ejemplo en el cual tenemos una relación que es B más A dando C más otros productos y después C más A dando D más otros productos. Entonces tenemos que para el reactivo A esto es una reacción paralela, en tanto que para el compuesto C funciona como intermediario, o sea que desde el punto de vista de B sufre una reacción sucesiva en el cual reacciona primero con A para dar el intermediario, ese intermediario vuelve a reaccionar con A
para dar el producto. En el segundo caso, la primera relación son relaciones opuestas. B más A está dando C, pero también C puede regenerar la suma de B más A. Y después ese compuesto C puede reaccionar con A para dar el producto D. Entonces tenemos reacciones opuestas en el primer caso, reacciones sucesivas para B, B dando C y C dando D, y reacciones paralelas para A. Además para A es paralela, pero la primera etapa es de reacciones opuestas, o sea que complica un poquito el panorama con respecto a lo que vimos para reacciones paralelas. Bueno, estos casos más complejos se van a ir viendo a partir de ahora en distintos estudios de mecanismos y se va a ir viendo de qué manera se pueden ir resolviendo. Nosotros con esto terminamos el tema de reacciones complejas.